Estimados jóvenes de la Iglesia de Dios, reciban un cordial saludo de paz. Mi nombre es José Daniel Guzmán, soy miembro de la Iglesia de Dios y durante mi adolescencia y mi juventud he pertenecido a la Iglesia. También profesionalmente me he dedicado a trabajar con niños, adolescentes y jóvenes, con sus familias, a tratar de comprenderles, a tratar de ayudarles, a ponerme en perspectiva desde los padres para poder hacer una comunicación eficiente con los adolescentes y desde los adolescentes para comprender qué es lo que perciben, qué es lo que sueñan, qué es lo que aspiran, cuáles son sus temores. Y resulta que de estas conversaciones, una particularidad que tenemos los seres humanos es que luego de haber pasado, de transitar la adolescencia y la juventud, nosotros, los adultos, olvidamos nuestra adolescencia. No quiero decir que olvidemos los eventos que ocurrieron durante la adolescencia o durante la juventud, sino que olvidamos la perspectiva de la que nosotros sentíamos cuando estábamos adolescentes. Y esta parte tiende a ser normal cuando emitimos algún juicio desde los adultos para los adolescentes, lo hacemos desde la adultez, habiendo obviado algunos eventos que nosotros mismos atravesamos durante la adolescencia. Esto crea una brecha comunicacional entre los adultos y los adolescentes. En esta oportunidad quiero aprovechar para hablar sobre la ansiedad desde la perspectiva de la adolescencia, desde la perspectiva de qué es la ansiedad en esta etapa de la vida y cómo las características propias de la adolescencia pueden catapultar la ansiedad o pueden hacer que disminuya la ansiedad. Vamos a comprender como ansiedad a ese trastorno mental que se caracteriza por un temor intenso y no solo pasa de ser un temor y a sentirse emocionalmente, sino que también pasa a tener manifestaciones físicas en el cuerpo, temblor, falta de sueño y algunas otras características físicas de ese temor. Vamos a encontrar que las características propias de la adolescencia que pueden aumentar la ansiedad son esos cambios hormonales que suelen ocurrir en este momento, ¿verdad? Pero también en esta etapa de la vida, los adolescentes se quieren aislar, no desconectar, se quieren aislar para construir su propia identidad, para irse construyendo propiamente ellos. Cuando los adolescentes no comprenden ese proceso de construcción y ese equilibrio entre estar solos para poderse construir y escuchar la voz de los adultos que le indican cómo es que deben comportarse, cómo es que deben ser y qué patrones deben encajar, entonces se puede potenciar la ansiedad, ¿verdad? Pero también cuando los jóvenes son conscientes de este proceso de construcción de quiénes son, de su identidad, de sus valores, de sus aspiraciones, de sus sueños, y tienen sumamente claro qué es lo que quieren ser y quiénes son, entonces la ansiedad disminuye, incluso cuando haya presión de ciertos grupos, de algunos amigos que le indiquen que debe ir a consumir, que le debe ir a una fiesta, que debe ser no sé qué, la presión tiende a ser menos por la claridad en esta identidad de quién es. Otro de los características propias de la adolescencia es que no tienden a medir la adolescencia, ¿verdad? Es la posibilidad de no medir consecuencias. Entonces, cuando los adolescentes o jóvenes actúan sin medir las consecuencias, como efecto de eso puede venir un proceso de ansiedad, ¿verdad? Alguna acción iniciada sin medir las consecuencias puede traer consigo una ansiedad. Finalmente, no voy a poder tratar todas las características de la adolescencia, solo voy a abordar el tema del cálculo que hacen los adolescentes del tiempo. Y es que cuando yo le pido a los adolescentes que gráficamente me indiquen cuánto es el tiempo de aquí al próximo año, los adolescentes me hacen una demuestra de que hay suficiente tiempo.
Pero si yo le digo a un adulto que me diga cuánto es el tiempo que hay de aquí al otro año, los adultos me hacen una medida muy corta. Entonces, como el adolescente calcula que hay suficiente tiempo, tiende a procrastinar o a dejar a última hora sus compromisos dentro de la iglesia, en la universidad, en las instituciones educativas o en donde se encuentre, tiende a dejarlo a última hora. Y eso genera ansiedad. Entonces, como adolescentes, les invito a que tomemos conciencia todos, ¿verdad? Tomemos conciencia de qué es la adolescencia, los jóvenes, los adolescentes, cuáles son las particularidades o las características y cómo éstas van a potenciar la ansiedad, y nosotros los adultos que tengamos conciencia de cómo es que nosotros incluso fuimos durante la adolescencia y sepamos qué esperar para no agregar más elementos a la ansiedad que los adolescentes pueden tener en esta etapa de su vida. Pero sobre todo, yo quiero que leamos lo que nos dice Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Normalmente, los adolescentes en esta etapa de la vida, para demostrar su independencia, tienden a confiar, tienden a centrarse en su opinión. Como están estrenando nuevas funciones cerebrales, esas los hacen sentir muy seguros. Pero muchas veces, si no tenemos conciencia o no se tiene conciencia de ellas, también llevan un grado de ansiedad. Confiemos en el Señor, confiemos en Él y Él nos dará entendimiento para que vivamos reposada y tranquilamente. Un saludo, jóvenes. Paz.